Hola, buen día. Mi nombre es Brandon Eduardo Camacho González. Esta es la tarea número 9 del podcast de la clase Sociedad, Gobierno y Economía con el profesor Román Sánchez Zamora. El día de hoy vamos a tocar varios temas. Vamos a hablar sobre los temas vistos en clase, que por un lado fueron, por ejemplo, cómo funciona una empresa y los costos que genera, bueno, los costos que implica como tal iniciar con una empresa. Por otro lado, vamos a ver cómo funcionan los servicios públicos dentro del municipio. Y vamos a empezar hablando justamente sobre el tema de las empresas no registradas. Bueno, más bien, del todo lo que implica llevar una empresa. Lo he visto en clase el día lunes. Tenemos que una empresa tiene que iniciar o justamente se empieza de manera informal sin estar registrada legalmente ante el gobierno. La mayoría de negocios empiezan así. Por ejemplo, el profe decía que una panadería, una pizzería, que justamente pues empiezan o tienen que considerar diferentes costos de todo lo que conlleva. Entonces, un ejemplo claro que se dio en clase fue una panadería. Sabemos que para iniciar este tipo de negocio hay varios factores que influyen en el costo, especialmente, como el profe decía, el horno que se utilice, para qué tipo de horno vamos a usar. Veíamos que habían hornos de piedra, tabique, leña, ladrillo refractario o industriales. Y dependiendo del tipo de horno, cambia mucho el costo de producción y también el sabor del pan. Eh, también es importante decidir qué tipo de pan se va a vender, porque no es lo mismo producir pan dulce tradicional que pan artesanal o pan de especialidad. Incluso el tipo de horno puede determinar qué productos se pueden hacer. En este caso, por ejemplo, veíamos varias cosas en clase. Eh, el hecho de que tú, como emprendedor, necesitabas ver varias cosas. En este caso, por ejemplo, también veíamos la pizzería, que además del horno se deben considerar varios costos principales de instalación, de operación y los costos unitarios. Dábamos el ejemplo de que en el análisis que vimos en clase se consideraban varios equipos necesarios para empezar. En este caso, asignamos, bueno, el profe asignó precio. Bueno, no, en clase asignamos todos precio de cada uno de los elementos. Por ejemplo, vimos que el horno, uno nuevo, cuesta alrededor de 140,000. Una amasadora o marrana, que aproximadamente cuesta 16,000. La instalación cerca de 25,000. Una mesa de trabajo de 12,000, charolas de 8,000, estantería de 40,000, utensilios de 90,000 y platos de 10,000 pesos. Sumando todo, dijimos que aproximadamente tenía que ser la inversión inicial de 500,000 pesos, pero obviamente sin considerar permisos, sin tener en cuenta la documentación adecuada para que el negocio actuara bajo la legalidad correspondiente. Eh, en esto, pues obviamente vimos que nos ayuda a entender que iniciar un negocio requiere inversión y planificación. Además, existe un principio económico importante. Entre mayor riesgo tenga una inversión, mayor puede que sea la ganancia, es lo que dijo el profe. Pero también existe la posibilidad de perder dinero como en cualquier negocio. Eso es lo que vimos en la primera clase. En la segunda clase vimos temas de servicios públicos y el papel que tenía el municipio. Eh, y tocamos diferentes servicios públicos, los cuales son aquellos que el gobierno proporciona a la población para garantizar condiciones básicas de vida, como el agua, limpieza, alumbrado público, seguridad y mantenimiento de calles. Por ejemplo,
El agua es un recurso que legalmente pertenece al Estado, pero su administración puede ser concesionada. En el caso de Puebla, existe una empresa llamada Agua de Puebla para Todos, que se encarga de administrar la extracción y distribución del agua. Otro servicio que vimos en clase es la recolección de basura y limpieza, que muchas veces se realiza mediante contratos de concesión, donde el gobierno contrata a una empresa privada para prestar el servicio. También vimos los papeles de los comités ciudadanos, que en algunos casos se encargan de administrar recursos comunitarios, como los pozos de agua en ciertas zonas. Todo esto se relaciona con la estructura del gobierno municipal. En este caso, el municipio tiene su base legal en el artículo 115 constitucional, que establece que el municipio es la base de la organización territorial y administrativa del país. El municipio está gobernado por eh, un ayuntamiento, el cual está integrado por presidente municipal, los regidores y el síndico. Eso es lo que el profe comentó. Además, también hablamos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, la cual establece la estructura administrativa del gobierno municipal, donde encontramos cargos, por ejemplo, el secretario del ayuntamiento, el contralor, tesorero y el secretario de Seguridad Pública. El presidente municipal tiene varias atribuciones que incluso combinan funciones de distintos poderes. El profe comentó que, por ejemplo, para la función ejecutiva, tiene funciones porque él dirige la administración municipal. En cuanto a la función legislativa, tiene poder porque junto con los regidores forma el cabildo que aprueba reglamentos, leyes y leyes de ingresos y egresos. Y también tiene ciertas funciones judiciales, como la designación de algunos cargos relacionados con seguridad o jueces menores. Además, el municipio se encarga de varios servicios públicos importantes, como el alumbrado público, los mercados, los panteones, las calles y pavimentación y la seguridad pública. Veíamos en clase que, por ejemplo, en los mercados municipales se realizan inspecciones y se cobran ciertos impuestos relacionados con el comercio y abasto. Vimos también que en el caso de los panteones también existen tarifas oficiales establecidas en la Ley de Ingresos Municipal para servicios como entierros o cremaciones, aunque en la práctica a veces existen diferencias entre lo que establece la ley a lo que realmente se cobra. El profesor nos comentaba que en la ley dice que un entierro un entierro, no recuerdo muy bien, pero decía que cuesta aproximadamente 3,000 pesos, pero realmente suelen cobrar mucho más. Y finalmente vimos el tema de seguridad pública. Cada nivel de gobierno tiene su propia autoridad. Por ejemplo, existen diferentes tipos de policías. La policía municipal que atiende delitos locales. Algunos policías especializados como la Fiscalía dependen de instituciones federales como el SAT y el Ejército Mexicano se encarga principalmente de la defensa nacional. Pero bueno, como tal, esos fueron los temas vistos en clase, los cuales nos ayudan a entender dos cosas muy importantes. El primero es cómo funcionan los costos y el riesgo al iniciar un negocio, y el segundo, cómo el gobierno municipal administra los servicios que utilizamos todos los días. Muchas veces no pensamos en todo lo que hay detrás de algo tan cotidiano como el agua, la basura o las calles, pero en realidad sí existe toda una estructura legal, administrativa y económica que lo hace posible. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, el podcast de hoy. Esto sería todo. Muchas gracias.